Job, capítulo 21, versos del 1 al 34. Job afirma que los malos prosperan. Entonces respondió Job y dijo: Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme, y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aun yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impios y se envejecen, y aún crecen en riquezas? Su descendencia se rebustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de citara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impios lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impios es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque qué deleite tendrá el que su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses. ¿Enseñará a alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche, y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos, y las imaginaciones que contra mí forjáis, porque decís: ¿qué hay de la casa del príncipe? ¿Y qué de la tienda de las moradas de los impios? ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos? ¿Y no habéis conocido su respuesta? ¿Que el malo es preservado en el día de la destrucción? Guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros, y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables.
¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia?